Hola compañeros y compañeras. Nos encontramos en el programa La Voz Universitaria. Hoy tenemos invitados muy especiales, principalmente el licenciado Gualberto Torrico Canaviri, docente de nuestra carrera, y los compañeros Joel Poma Quisbert, Jaime Barnett, Álvaro Flores y Américo Paucara. Bienvenidos a todos. ¿Cuál es la interpretación que tienen ustedes de la siguiente frase de la proclama tuitiva? Compatriotas, hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro en seno mismo de nuestra patria. Licenciado Torrico, lo escuchamos. Muy bien, un saludo a los participantes. Esta fecha es sumamente importante, no solamente para los paceños, sino también para toda Bolivia. Hay diversas interpretaciones que se pueden hacer sobre esta frase de la proclama tuitiva, que sirve de introducción a esta denominada junta tuitiva y remite por lo menos a 4 ideas clave de carácter eminentemente político. Esas ideas que dieron inicio a una larga lucha en las antiguas colonias. En el llamado Alto Perú, la audiencia de Charcas, que termina el proceso con la creación de la República de Bolivia. ¿Cuáles son esas 4 ideas que emergen de esta frase introductoria de la proclama tuitiva? Una idea es la noción de patria o ciudadanía. Por ello mismo, en la proclama se dice compatriotas, y en el fondo se está refiriendo al concepto de ciudadanía, ya no de vasallos, sino ciudadanos. Y en términos teóricos esto puede interpretarse como el momento de transición a la modernidad, de la tradición a la modernidad, que es la soberanía popular. La segunda idea que podemos analizar de esta frase es que remite a un lugar, a una identidad. Está hablando de aquello que es nuestro, la nación asentada en un territorio, la nación como construcción social, a un país. Y en términos teórico-contemporáneos diríamos que están refiriéndose a las condiciones subjetivas de la nación, la pertenencia a ese lugar. Una tercera idea es el llamado a cambiar la situación de sumisión en la que estaban viviendo, en una especie de destierro. Es decir, si ellos interpretan es nuestro territorio donde hemos nacido, dicen los revolucionarios, ¿cómo es que vivimos desterrados, como si no fuéramos parte de él? Y esto remite a las condiciones materiales de la nación. Fíjense estas connotaciones políticas que tiene esta introducción. Y una cuarta idea está la lucha por la libertad, porque están llamando pues a un momento de superar a esas fuerzas externas que estaban impidiendo la libertad de los pueblos, ¿no? Y por eso, dice, proponemos gobernarnos por nosotros mismos. De esa manera, la primera frase de la proclama, el autogobierno, el cabildo, podría ser complementado por lo último que menciona Murillo cuando está en la horca. Dice, compatriotas, yo muero, pero la tela que dejo encendida nadie la podrá apagar, y viva la libertad. Se complementa, ¿no?, esta introducción con lo que expresa Murillo posteriormente. De esa manera es que el concepto de patria que está en el documento puede interpretarse como la patria que está en construcción. Eso, por un lado. Por otro, también remite a la idea de libertad, eso es lo que decíamos, ¿no? Y en consecuencia, esta primera frase de la proclama condensa, por lo menos, las ideas de patria, de nación, de país y libertad. Traduciendo, si pudiéramos traducir de otra manera, interpretando, diríamos que esa frase implicaría lo siguiente. Ellos están diciendo,
compatriotas. Queremos ser ciudadanos libres en la nación que estamos construyendo como colectividad identificada con un territorio. Ese territorio es nuestro, en el que nos han obligado a vivir como foráneos, y para liberarnos de la opresión estamos dispuestos a luchar y construir una nación. Todo ese discurso en realidad está en esta primera frase. Muchas gracias, licenciado. Álvaro, cuéntanos tu percepción de esta frase. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, mi punto de vista, esta frase yo lo llego a interpretar que ellos, bueno, la Junta Tuitiva, han visto mucho el tema de que fueron sometidos, ¿no?, a la esclavitud y a la prohibición de la libertad que ellos han tenido durante esa época. Y nos referimos, ¿no?, a cuando me refiero a los usurpadores, eran a los españoles, que ya estaban cansados y todo el tiempo era degradándolos, así como de animales, o tratándoles de una indiferencia en lo que ellos eran sometidos. Entonces hay una parte en la que dentro de esa frase también dice: nos han mirado como esclavos, hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez que se nos atribuye por el inculto español. Es completando, ¿no?, un poquito esa frase. Entonces yo así lo interpreto, ¿no? Ha sido un inicio, un mensaje de motivación a los demás para poder iniciar este levantamiento que hubo en ese tiempo. Muchas gracias, Álvaro. Jaime, cuéntanos, ¿qué es para ti esta frase? ¿Qué significa? Bueno, primeramente saludar, dar un cordial saludo al licenciado y a los compañeros universitarios. Efectivamente, bueno, esta frase conlleva una importancia bastante relevante ahora y también en nuestros días, ¿no? Es importante, rescato esas palabras ya que lo mencionó Álvaro, ¿no? Cuando al final del manifiesto de la Junta Tuitiva menciona y dice: hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Entonces, ¿qué quiere decir con todas estas palabras que manifiesta la Junta Tuitiva? Que por fin somos soberanos. ¿Y qué quiere decir que somos soberanos? Que tenemos la capacidad de decidir por nosotros mismos. Y esto genera voces. Rescato ahí las palabras del licenciado cuando dice que es de vital importancia este grito libertario, no solamente para los paceños, sino también para el resto del país, porque genera un efecto de cadena, ¿no? Lo mismo que sucede aquí se replica en otras ciudades y también del continente. Esa consigna de decir libertad. ¿Y qué quiere decir la libertad? Bueno, romper con esas cadenas humanas, que ya no te coarten la voz, que no estés sumido a una monarquía y que puedas decidir por tu cuenta propia y tengas esa soberanía que es la que tanto anhelamos. Entonces, es de vital importancia precisamente estas palabras, porque es ahí donde ya se siembra esta semilla que viene a ser la palabra y el término de libertad, y que podemos celebrarlo muy cómodamente ahora, el 16 de julio. Obviamente muchos de nosotros ya tenemos esa libertad precisamente de expresarnos sin que nos coarten la voz. Ahora, políticamente, ¿cuál fue la importancia del 16 de julio en su momento? Lo escuchamos, licenciado Torrico. La importancia política, que es nuestro objeto de estudio en la disciplina de la ciencia política, para entender el mismo hay que contextualizar. Los hechos que generan la revolución del 16 de julio. Y nos remitimos a comienzos del siglo XIX en España, cuando se inicia la separación de la metrópoli de estas tierras, de Colonia. ¿Por qué? Porque se generó un hecho político en España en 1808. ¿Qué sucede en 1808? La invasión napoleónica y el apresamiento de la familia real. Fernando VII es apresado. ¿Y qué es lo que ocurre a continuación? Se forma lo que se llaman las juntas
Por eso en algún momento también en América se habla de las juntas, el juntismo. ¿Qué significa esto de la junta? La Junta de Sevilla, que ejerce como un órgano de poder ejecutivo y legislativo español durante la ocupación napoleónica de España. Es decir, no puede quedar acéfalo el poder real. Y entonces, ante la prisión del rey, es la Junta de Sevilla, la que ejerce tuición para gobernar. Y fíjense cómo en la proclama, luego en la proclama de Murillo, va a aparecer el término tuición, la Junta tuitiva. Y de esa manera es que cuando se produce el vacío de poder en 1808, la soberanía, diríamos, y esto lo dice François Javier Guerra en su artículo El ocaso de la monarquía hispánica, lo que sucede es que la soberanía retorna a su inicial poseedor, que es el pueblo. Y de esa manera es que se puede interpretar la Junta tuitiva de los derechos del rey y del pueblo, que es así como se denomina, como un gobierno local formado en La Paz el 16 de julio de 1809, como un reflejo de lo que pasa en la metrópoli. Y este cabildo gobernador que emerge también de la Junta tuitiva elabora un documento denominado el Plan de Gobierno, por el que se crea dicha Junta tuitiva. Y en ese documento se muestran ya varios elementos de una nueva concepción política, que es lo que estamos concentrando, y es el concepto de soberanía del pueblo. Es decir, cuando hay un vacío de poder en España, el pueblo retoma su soberanía. Ese es el significado de la Junta tuitiva en la Revolución de 1809. La Junta tuitiva es la que ejerce tuición para gobernar. Y asimismo, en el discurso, cuando se habla de uno de los puntos en el plan de gobierno que emerge de la Junta tuitiva, se habla de seguridad, propiedad y libertad de las personas. Un lenguaje que ya pertenece a un nuevo contexto que es la modernidad. Y así queda claro que el tema de la soberanía popular aparece como un elemento más del nuevo régimen. ¿Y cuáles? Los derechos individuales que habían sido negados hasta ese momento. Entonces, aquí se tienen estos tres elementos, estas tres categorías que ya hacen a el proceso de constitución de la soberanía del pueblo, cuáles son la seguridad, propiedad y libertad. Están en germen, están en formación un nuevo orden político emergente de la Revolución de 1809. De esa manera, la constitución de juntas muestra esa transición de la tradición a la modernidad. Ese es el fondo político y la importancia del levantamiento de 1809, y de esa manera también se está definiendo un proyecto de construcción de una república independiente. Por lo tanto, la movilización, el levantamiento de 1809 está estableciendo los cimientos de lo que va a ser una nueva república independiente. Ese es el sentido político. Muchísimas gracias, licenciado. Es siempre importante conocer el contexto donde se realizan los hechos para también ver las consecuencias que tiene cada uno de ellos en la historia. Joel, cuéntanos, para ti, ¿cuál ha sido la importancia política de esta fecha? Bueno, pues centrándonos en el grito libertario del 16 de julio, creo que, como bien mencionaba el estimado licenciado, esto antecede a la revolución, bueno, a la independencia de la República de Bolivia, ¿verdad? Independencia que, bueno, ideológicamente sí se vería
por muchos años, bueno, también por siglos, a partir del siglo XIX se vería como una tipo de liberación. Y yo creo que principalmente 16 de julio se ve también, actualmente también lo vemos como un signo de liberación, y como también tomando la anterior participación del licenciado y la frase, ¿no?, histórica que dice Pedro Domingo Murillo, que la tea que deja encendida nadie la va a poder apagar, al final dice que viva la libertad. De hecho, esto más allá, bueno, apartándome un poco de lo político, un simbolismo tal vez para nosotros, bueno, como paceño vemos y nos retratamos tal vez en esas palabras, en estos pensamientos, y a partir de esto creo que se parte una manera de hacer política, una manera nueva de hacer política, ya que posteriormente vemos en Bolivia una muy importante participación también de La Paz, Oruro, los territorios occidentales, nuevamente mencionando, de Bolivia. Si bien está constituido nosotros conocemos también el Oriente, la participación importantísima políticamente hasta mediados del siglo XX viene por parte del occidente boliviano. Es un hecho importante para mí el hecho del grito de libertario, también porque da ese sentido de libertad a las personas. Posteriormente, se puede retratar también con las formas de gobierno, políticas de gobierno que se toman, un nuevo estilo, una nueva forma también, lo repito, que emergen de estos nuevos líderes, de estas nuevas instituciones también que se crean a partir de estas fechas. Tal vez eso es lo que puedo aportar a este interesante punto. Muchas gracias, Kate. Muchas gracias a todos. Es realmente importante, principalmente por nuestra carrera, saber la importancia política de los hechos que afectan la realidad actual. Ahora, ¿cuál es la significancia de esta fecha dentro de la cultura paceña? Lo escuchamos, licenciado Torrico. Gracias. Esta es una dimensión sumamente interesante y que tiene una implicación respecto de lo que se puede interpretar de ese hecho histórico. O sea, la fecha de la que estamos hablando, ese proceso del que estamos hablando, no es solamente un hito histórico de la vida cívica, ciudadana, y de la construcción o del inicio de la construcción de un Estado, del proceso de independencia, la asunción de la soberanía, la libertad, etc. No solamente tiene esa connotación, sino también tiene una connotación cultural. Ahora, la construcción de esa nación, de esas ideas que están en germen en la Revolución de 1809, son un punto de partida también para entender lo que es la cultura paceña, no solamente de ese momento, sino también en la actualidad. ¿Por qué? La cultura paceña, si logramos identificar así como tal un conjunto de principios, valores, comportamientos, etc., propiamente de los paceños, en la actualidad tiene como emblemas la proclama de la Junta Tuitiva. Cuando se habla de la paz, pensamos en la proclama de la Junta Tuitiva, pero también pensamos en la tea de Murillo, y pensamos que la tea de Murillo se ha convertido en la tea de la libertad. Pensamos en el grito de Murillo al pie de la horca. Nos viene a la mente la Plaza Murillo, es decir, el nombre de Murillo como centro del imaginario colectivo. Ahora, no solamente de la ciudad de La Paz, resulta que esto se ha extendido a todo el departamento. Esa significación que tiene el evento histórico, que se ha convertido en un proceso cultural. Así que en todos estos años, 212 años desde 1809,
se ha construido una mística acerca de la rebeldía en La Paz. Cuando uno habla de La Paz, dice, es una ciudad rebelde, pero también piensa que es una ciudad que lucha por la libertad. Por eso es que podemos encontrar, por ejemplo, el casco viejo, las tradicionales calles que se identifican con los protomártires. Y esos símbolos que se generan en la gesta de Murillo sirven como iconos para identificar el estilo de vida de los paseños. Y esto se enlaza con otros referentes culturales. El Illimani, la chola paseña, el escudo, o sea, el escudo que uno siempre repite, los discordes en paz se juntaron, etcétera, ¿no? Una simbología cultural inconfundible que perfila la identidad paseña, emergente de aquel hecho, de hace 200 o más años, y que luego deviene en que nosotros somos una ciudad acogedora, hospitalaria, y de la cual se sienten muy orgullosos, como dicen en los discursos, los paseños y no paseños. Es toda una cultura. Ahora, son distintivos lo que hemos hablado, estos rasgos que se revalorizan continuamente y se retoman según las necesidades de los eventos culturales, cívicos, históricos, etc. La TEA, por ejemplo, es un símbolo que está presente en muchos eventos. Y de esa manera es que podemos identificar, por ejemplo, valores, formas de comportamiento individual y colectivo propios de los paseños. Incluso hay ciertos matices o modismos en el lenguaje que identifican al paseño y que sirven para diferenciarse de otras ciudades o reafirmarse como un espacio cívico y cultural. Se asume así a La Paz como un espacio eminentemente cívico, pero también cultural. En estos últimos años se ha ido reconstruyendo, revalorizando todo ello y ya aparece como signo distintivo de la ciudad, ¿no? Si bien sirve para diferenciarse de otras ciudades, pero también al interior de nuestra ciudad de La Paz, hay rasgos que diferencian. Por ejemplo, las laderas, el centro, la zona norte, el sur, todo eso. Pero hay un eje conductor que articula todas esas diferencias internas. Y está el hecho de que se sienten paseños porque, bueno, se identifican con estos procesos históricos que se inician en 1809. Américo, para ti, ¿cuál es la significancia de esta fecha dentro de la cultura paceña? Bueno, respecto a esta fecha en la significación de la cultura paceña, veo con mucha lástima y un poco de alarma que antes de la pandemia los jóvenes, y me incluyo obviamente, y muchos de la gente de nuestra ciudad esperaba esta fecha solo por la verbena. Tenía ese significado. Que después de la verbena, que el festival que hacía, ¿no? Hasta hace unos años, el teleférico y todo aquello. Esperan esta fecha con esas ansias, no tanto por el significado que se le quiere dar, que si bien puede ser darle un significado, qué sé yo, de Estado, darle un significado de nacionalismo, de identidad, de unión y todo aquello, por lo menos con los paceños. En la cultura paceña no pasa tanto esto. Se espera esta fecha únicamente por la fiesta. Y es algo que está bien impregnado en nuestra cultura paceña. Solo hay que ver la cantidad de bibliotecas que hay y la cantidad de discotecas que hay en la ciudad. La fiesta está bien incrustada dentro de nuestro ADN. Entonces me parece que esto es para reflexionar. Ahora, en la actualidad, ¿cómo se recibe esta fecha? ¿Cuál es la importancia que le da la población? Licenciado Torrico, le escuchamos. Este hecho histórico
donde se cruzan dimensiones políticas que ya han sido aclaradas por los estudiantes, pero dimensiones culturales, sociales. ¿Cómo convergen estos hechos en un hito histórico que nos ha marcado a todos los paseños durante tantos años y lo va a seguir haciendo? Y es un elemento aglutinador del civismo en la ciudad, de la capacidad de lucha que tiene, etc. Ese es el gran significado histórico, político, cultural. Pero ahora, ¿cómo recibimos el 16 de julio en estas circunstancias? Pienso que debemos diferenciar dos momentos en la manera en que los paseños conmemoran, rinden su homenaje a la Revolución de 1809. Hay dos grandes momentos. Uno, cuando se presentan crisis políticas, crisis de Estado, y ya sabemos cómo se desenvuelven los conflictos y la violencia extrema, porque estamos en el centro del poder. Se recurre, los sujetos, los actores, la gente, los ciudadanos recurren a la dimensión política e histórica de la gesta de Bolívar o de Murillo, porque se identifica la paz como lo que se dice, ¿no?, en varios momentos y discursos, es cuna de libertad y tumba de tiranos. Eso hemos escuchado desde niños en La Paz. ¿En referencia a qué? Principalmente en referencia al significado de la tea de Murillo como tea de la libertad. Aquí, en La Paz, nace la libertad y también mueren tiranos. Eso se verifica, se observa en momentos de crisis, en momentos de extrema violencia, cuando hay cambios de gobierno, cuando no se pone de acuerdo la clase política. Pero esta potencia que tiene el hito histórico, en momentos de relativa tranquilidad y social, la ciudad prioriza el homenaje a los revolucionarios del 16 de julio con actos culturales y cívicos. Ahora, cuando todo el planeta, no solamente La Paz, está atacado el planeta por la pandemia del COVID-19, claro, los ciudadanos rememoramos la gesta libertaria con muchas restricciones. Y como decíamos, se resalta más el carácter cívico, el valor, la solidaridad, la hospitalidad del paseño, etc. Y los actos cívicos, rememoranzas en términos del sentido político, donde se aglutina mucha gente, etc., de 1909 en años anteriores, han quedado un poco en status quo. Pero ¿qué sucede acá en nuestra ciudad? La vida política en Bolivia, y especialmente en La Paz, es muy dinámica y extremadamente cambiante. Además, observando el carácter altamente politizado de los ciudadanos paseños en la ciudad de Murillo, siempre están latentes los movimientos de resistencia, de enfrentamientos, cambios de gobierno que se producen en la Plaza Murillo y sus alrededores. Creo que esos dos momentos caracterizan la manera en que los ciudadanos paseños recuerdan, rememoran este 16 de julio. Y ahora, en este contexto, lo que estamos haciendo es priorizar más la relevancia del hecho histórico con actos culturales y cívicos. Eso es, Catalina. Gracias. A usted, licenciado, muchísimas gracias. Jaime, para ti, ¿cómo recibe la ciudadanía paceña actualmente el 16 de julio? Bueno, yo quiero partir de un ideal, y es que pienso que la importancia que se le debe dar a la fecha se le debe dar constantemente y todos los días que podamos, ¿no? De esa forma se construye una figura auténticamente nacional, que puede ser sobre la gesta de Murillo y sobre la de distintos héroes regionales. Pienso que nos falta adueñarnos más de los símbolos que en este momento nos destacan a los paceños, ¿no? Cuando tú sales al extranjero,
normalmente te reconocen como un país andino y prácticamente nosotros tenemos gran parte de estos símbolos andinos que nos caracterizan, ¿no? Cuando tú piensas en el Illimani o en el sombrero de la chola paceña, ya te identificas, ¿no? Ya sabes que estás hablando de Bolivia. Deberíamos pensar más en macro, crear esa conciencia nacional, crear ese nacionalismo, abrazarlo, que aún nos falta, para que de este modo podamos construir, como dije en un principio, esta figura auténtica nacional sobre la gesta de Murillo. No solamente el hecho de que los paceños veamos el tema de la TEA, que bueno, ahora se incendió una TEA que creo que es la más grande del país, no sé cuántos metros de altura mide, y no solamente nos fijemos en el momento en que está encendida y recordarnos por eso de la paz, ¿no? Pienso que tenemos más allá muchos más símbolos, ¿no? El de la TEA significó, desde mi percepción, la reconciliación también entre el movimiento indígena y el movimiento urbano, ¿no? Y casi 100 años después de este grito libertario, cuando se da el tema de la guerra federal, fracasa nuevamente este proyecto en el cual se debería abrazar este sentimiento de conciencia nacional que unifica el movimiento indígena con el movimiento urbano, y fracasa, por así decirlo. ¿Y de qué manera debemos recibir el 16 de julio hoy en día? Dejando de lado el tema del racismo, de discriminación, ¿no? Adueñarnos de los símbolos y que nos unifiquen. Ese debería ser el sentimiento, y de esa forma deberíamos recibirlo el 16 de julio, que es de vital importancia no solamente para la ciudad, sino para todo el país. Muchísimas gracias a todos. Licenciado Torrico, un gusto y un placer tenerlo aquí. Con esto nos despedimos y recordarle a todos los compañeros que este espacio de debate, de información, es para todos ustedes. Pueden participar con el tema que prefieran y les guste. Licenciado, sus palabras de despedida. Gracias, es una excelente oportunidad para que los estudiantes, aquellos interesados que en los procesos histórico-políticos vinculados con nuestra realidad, aquello que forma el trasfondo del cual provenimos y luego estamos construyendo en base a todo ese trasfondo histórico nuestra nación y los proyectos políticos que van emergiendo de todo esto. El análisis reflexivo, crítico de los estudiantes me parece sumamente importante y es un privilegio haber participado en este evento. Gracias, jóvenes, gracias, Catalina, muy gentiles. Gracias a usted por su tiempo, su amabilidad y todo el conocimiento que nos aporta y que nos ayuda. Al compañero Joel, tus palabras de despedida. Muchas gracias, Kate, estimado licenciado también, y compañeros que fuimos parte de este gran debate, desde esa charla. Bueno, invitarles, ¿no?, a todos los compañeros que puedan ser partícipes de este espacio que es importante. Y bueno, ya despidiéndome, festejemos este 6 de julio con orgullo, con identidad. Muchas gracias. Álvaro, tus palabras, te escuchamos. Bueno, primeramente agradecer al licenciado Alberto Torrico por su tiempo, nuevamente a ti, Kathleen, y a los demás compañeros por su tiempo. Este podcast espero que les pueda ayudar a los demás compañeros de nuestra carrera, y es una buena manera también de ir aprendiendo más y poder escuchar las opiniones de cada uno de nosotros, ¿no? Eso, muchísimas gracias. Gracias a ti, Álvaro. Américo, tus palabras de despedida, te escuchamos. Gracias, Kate. Como conclusión, me parece muy correcto decir que nosotros como sociedad paceña, como estudiantes, debemos entender el contexto histórico de todo lo que nos llegan a decir. Muchas veces no es lo que nos dicen en el colegio o lo que nos cuentan o lo que nos dicen. Tenemos que averiguar y saber el contexto histórico, y esto para saber actuar en el futuro. En palabras de Zabaleta Mercado,
la historia se repite como 2 gotas de agua, pero tenemos que analizar el contexto histórico en el que se ha dado todo esto, para no repetir los errores del pasado. Jaime, tus palabras de despedida para los compañeros y compañeras que nos escuchan. Bueno, muchas gracias por tomarme en cuenta, por la invitación y también por compartir los distintos puntos de vista con el licenciado y con los distintos compañeros universitarios, que no nos quedaremos solamente en memorizar fechas, ¿no? Veamos siempre el trasfondo, el contexto y analicemos en qué forma podemos ir mejorando. Yo pienso que la opinión siempre de los jóvenes universitarios debe dar ese traspié para que podamos avanzar, ¿no? Podamos tener una mentalidad progresiva y ver, analizarnos, ¿no? Autocriticarnos y ver de qué forma son relevantes estas fechas para cada uno de nosotros, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Cuídense mucho. Ya saben, por más que tengan la vacuna, deben respetar las recomendaciones y mantener los cuidados. Chao, chao.